1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Leamos. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Padre. Nos enseña en tu palabra que debemos buscarte como único Dios y verdadero y confiar solamente en tus promesas y nada en las cosas de los hombres. Permite que esto sea de enseñanza, de aprendizaje siempre en nuestras vidas y que te coloquemos siempre en el primer lugar que tú te mereces. Todo te lo pido, Señor, con acciones de gracia en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Bueno, aquí ocurren sucesos muy importantes para poder rescatar de lo que narra esta palabra del Señor. Primero que nada, la fe de nuestra vida tiene que estar siempre insertada en la palabra del Señor. Muchas personas empiezan a indagar en cosas que son externas a la Biblia. Teólogos empiezan a interpretar de muchas maneras distintas lo que es la palabra del Señor y algunos eventos, pero no están fundadas en el poder de Dios. Están fundadas muchas en el hombre. Y cuando estamos buscando lo que son los conceptos del hombre, siempre erramos. Pero cuando la palabra de Dios se interpreta, se defiende y empieza a obrar en el Hijo de Dios, sin lugar a dudas que comienza a aclarar un montón de cosas. Entonces, para que el poder de Dios actúe primeramente en mi vida, debemos saber que es necesaria tener también una fe, como dice la cita bíblica. Desde la época de muchos personajes bíblicos, vemos que Job se presenta Satanás, ¿no es cierto?, en su vida y mantiene la postura que el hombre no puede permanecer perfecto delante de Dios. Y ninguno de nosotros puede mantenerse hasta el día de hoy perfecto delante de Dios. Es decir, que tarde o temprano todos nosotros tendemos a pecar. Y la gente que está perdida, ¿no es cierto?, en el mundo, que no conoce la palabra del Señor, la vida de ellos es el continuo del pecar. Entonces en Job, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, dice: y respondiendo Satán a Jehová, dijo: teme Job a Dios de balde, ¿no le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre la tierra. Más extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema en tu rostro. Crudas palabras, ¿no es cierto? En el caso de Job, ¿no es cierto?, Satanás quedó avergonzado, pues no pudo hacer que maldijera a Dios. Pero en nuestros días, quizás cualquier persona que viva y sufra como lo sufrió Job, la enfermedad, podrá decir: ¿por qué me tocó a mí? ¿Ya? Si yo soy bueno, ¿por qué no le tocó a este otro de persona del frente que es tan malo? ¿Ya? Las cosas tienen que suceder conforme a los propósitos del Señor. ¿Cuánto es que hace que la teoría que ellos mantienen, ¿no es cierto?, se compruebe en forma errónea? ¿Cuántas veces de día y también de noche correrá ante el trono divino este Satanás, ¿no es cierto?, a acusar a alguno de sus escogidos a causa de no confiar en la palabra del Señor? Porque en Apocalipsis 12:10 dice: y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de Jesucristo, porque el acusador de nuestros hermanos
ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y eso es algo que verdaderamente nos debe tener en alerta. ¿Por qué? Porque este acusador, que lo hace de día y de noche, esto es así y es una verdad. Muchas son teorías que proponen que el hombre, ¿no es cierto?, la maldad ha aumentado, las demandas sobre nuestro tiempo y nuestro cuerpo para tener salud, para tener ventajas, son ahora en estos tiempos mucho mayores que años atrás. Porque la salud, a modo de ejemplo, se dejaba de lado. No estaba la tecnología, no estaba la ciencia como lo está ahora. Y ahora que vivimos, ¿no es cierto?, en estas condiciones, vivimos en un cuerpo también que es débil, un cuerpo que es fácilmente es tentado, sobre todo los jóvenes. Y Satanás, ¿acaso no es astuto para poder actuar en nuestras vidas, en las vidas de los jóvenes, en las vidas de los matrimonios, por ejemplo, que han recién comenzado? Pero es una verdadera verdad que la fe ha perdido también en algunos hermanos su fundamento, y está también esta fe en extinción. Por algo dice el Señor: cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Entonces la misma palabra va buscando y nos va dando luces, ¿no es cierto?, de que debemos colocar las cosas en el poder de Dios. En Lucas 18:8 dice: os digo que los defenderá presto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Dónde quedó la convicción de que podemos ser ejemplos de buenas obras? De modo que el adversario también se avergüence, como dice Tito en el capítulo 2, versículos 7 y 8, mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. ¿Y cuántas veces hemos fallado? Y el adversario va y acusa. Vamos a dar ahora unas pautas en donde nosotros, que pertenecemos a la audiencia que estamos en estos minutos, ¿ya?, como una letra A. ¿Qué tenemos que pensar? Que escuchar el Evangelio nos lleva a dos posturas que dan pie para que la teoría de Satanás podría a lo mejor confirmarse. Es decir, que el Evangelio no es necesario. El énfasis hecho en gracia ha menoscabado la autoridad de un Dios que es también fuego consumidor. En Hebreos 12:29 lo dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se habla de una misericordia opacada también a la demandada santidad de nuestro Dios. Lo declara Pedro en el capítulo 1, versículos 14 al 16. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Si nosotros vivimos en santidad, vamos a permanecer en fe, vamos a permanecer ante el Señor en obediencia, porque por esto hay tantos que no se avergüenzan de cómo viven, y viven de una vida desvergonzada, que al pecar, ¿no es cierto?, que al empezar actuando de una manera tan normal, y lo asimilan, y ese ADN, esa cosa que está insertada, ya les es indiferente, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos vivir? De forma sobria, justa y piadosamente. Cuando hacemos esto, podemos buscar en Tito y continuar, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Entonces la palabra del Señor, vamos viendo aquí, se va defendiendo solita ante las cosas
que el hombre no puede dar lugar a que nosotros le escuchemos. Busquemos el poder de Dios. La orden del Todopoderoso es: anda delante de mí y sé también perfecto. En Génesis 17:1, y siendo Abraham de 99 años, aparecióle Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Si la palabra del Señor lo dice desde los inicios, ¿no es cierto?, del Génesis, se mantiene aún en estos días viva y eficaz para que nosotros la podamos llevar a efecto, insertarla en nuestro corazón. Se clasifica como otra época a lo mejor para algunos, y no como necesaria para gozar de la promesa de la salvación para otros. Ahora, quienes piensan esto se olvidan que Dios es inmutable. Dios es inmutable, que sus demandas no cambian nunca con el tiempo, se mantienen iguales, y que muchos se quedaron al margen de sus promesas porque no creyeron, porque son incrédulos, porque sinceramente no les parece andar en el camino de Dios. Y 1 Corintios, ¿no es cierto?, dice en el capítulo 10, más de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. En Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Todas las cosas el Señor las va declarando en la palabra del Señor, pero con su poder. Ahora, ¿qué cosas no se puede? Esta es la postura de los demás. Y la triste realidad también de muchos que esto es así. La necesidad de perdón ha llegado con claridad ante sus ojos. Se han acercado a Dios buscando la salvación que les ofrece Cristo, nuestro Salvador. Y dicen que son creyentes algunos, pero ¿qué o en quién creen? ¿En la palabra de hombres o en el poder de Dios? ¿Creen en una salvación perfecta? ¿Creen que la salvación está completa? ¿O que creen que por las obras van a poder ser salvos? Es decir, que no solo abarca el perdón de pecados cometidos, sino que también asegura los cambios necesarios para no servir más al pecado y tener como fruto la santificación que habíamos leído en Pedro, y como fin para nosotros una vida eterna. Romanos 6:22 declara: mas ahora, librados del pecado y hechos siervos a Dios, tened por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Qué preciosa promesa. Ahora, ¿creen en un Dios todopoderoso que promete darles un corazón nuevo en donde escribirá también las leyes en nuestro corazón, las leyes en el corazón de ellos? El que no cree en las leyes que nunca van a ser escritas, así también como una mente limpia para entenderlas, la palabra del Señor, y también la mente limpia para obedecer la palabra del Señor. Hebreos 10 dice: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Si el Señor borra todos estos pecados, ¿no es cierto?, todas nuestras rebeliones, si lo dice: y nunca más me acordaré, es porque el Señor lo promete, que nuestros pecados fueron lavados y limpiados, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, para quienes somos sus hijos. Pero el mundo cree en una felicidad de un Dios eterno e inmutable que promete guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con alegría. Job 24 lo narra claramente.
creerán que la promesa de ser guardados del maligno para que este personaje, ¿no es cierto?, satánico, no los toque. Primera de Juan nos dice claramente en el capítulo 5. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Y nosotros hemos nacido de Dios. Entonces, ¿no pecamos? Si la palabra del Señor dice, repito, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Tenemos una promesa que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Pero continúa el texto. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Esa es la promesa. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es probable que no, pues la fe se perfecciona en las obras y en Dios también demandada que los que creen en Él. Como letra o como punto 1, dice que renuncien y mueran al pecado. Romanos 6, que voy a dar lectura de los versículos 4 en adelante. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado se vea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, renuncien y mueran al pecado. Letra B. Sean circuncidados en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2, versículo 11. En el cual también soy circuncidado en la circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Letra C. Crucifiquen la carne con sus pasiones y también sus deseos. Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Repito, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias. Es decir, que se hagan una ruptura total con su ayer del pecado y el deleite carnal. Esto es, para algunos no es tan fácil. Por una razón similar, se quedó el joven rico a la puerta del reino de los cielos. En Mateo 19, dice, y oyendo el mancebo esta palabra se fue triste, porque no tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, mas os digo, más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que el entrar un rico en el reino de Dios. Pues la riqueza en diversiones para la carne es grande. Ahora, la predicación. Frente a esta realidad, cabe la pregunta, ¿qué verdades hemos de presentar al predicar el Evangelio de Cristo? Indudablemente que hemos de iniciar con la ley que le llevamos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. En Gálatas 3:24, de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Necesitamos que se produzca una conciencia, ¿no es cierto?, en que el pecado que guíe a arrepentimiento, como habíamos mencionado, y que a esta conversión que hemos llegado, pero cuidemos que solo que
al aceptar, ¿no es cierto?, las bendiciones y reconocer nuestras responsabilidades al ser llamados hijos de Dios. La vida eterna es algo que se posee y se vive en el presente y tiene una promesa para hoy y para siempre. En Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán en su vientre. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no le había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Y múltiples recursos para llegar también a ser vencedores, dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Pero para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23 también lo declara, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos de dejar bien claro que es indispensable romper lo que vivimos en el ayer, en los años atrás, pues Dios no acepta un corazón que añora todavía los deleites del pasado, los deleites de ese pecado que teníamos. Muchos lo quisieran así, pero no aceptan el engaño que les trae Satanás, que los hace creer que son salvos y por tanto ya no se preocupan de sus situaciones delante de Dios y viven todavía en sus pecados. Ahora, esto nos lleva a un punto tal vez final. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. Testimonio que nuestra nueva vida está en el Hijo de Dios. Por tanto, si seguimos pecando, hacemos a Dios mentiroso, pues le damos suficientes argumentos a Satanás para comprobar que los que dicen que son de Cristo no son guardados sin caída. Y primera de Juan dice, en el capítulo 5, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ante esta caída, el diablo declara ante el mundo: Dios no pudo cuidar su criatura. Finalmente, y como punto principal, al presentar el Evangelio, pensemos en el objetivo del apóstol al predicar a Cristo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso dice la palabra del Señor. La fe fundada en el poder de Dios. Algunas citas que podemos dejarlas como apoyo, como 1 Corintios 2:5, ¿no es cierto? Dios pide que han de gozar salvación y la vida eterna, que creamos en un Dios poderoso, que si estamos en Cristo podemos cuidarnos y cobijarnos y tomarnos de su mano. En Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor es que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pues vino para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y brindar oportuno socorro a los que son tentados. Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Creen en la virtud de la sangre de Cristo, que es suficiente y es necesaria, pero solo si andamos en la luz de Cristo, para limpiarnos de todo pecado. Primera de Juan, ¿no es cierto?, que declara muy claramente en el capítulo 1, más si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Esto qué implica? Rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Primera de Pedro nos aconseja en el capítulo 1, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hay que purificar entonces nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo que nosotros estamos sirviendo. Hebreos, ¿no es cierto?, lo dice de esta manera: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de la muerte, para que sirváis al Dios vivo, haciéndonos aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad del Señor. Ahora voy a terminar con una última cita. En Santiago 4:5, dentro de muchas que dejaré atrás. ¿Pensáis que la Escritura dice sin causa? Ese espíritu que mora en nosotros codicia para envidiar y promete morar en nosotros y guiarnos a toda verdad. Termina, ¿no es cierto?, para entender Juan 16. Pero cuando viniera aquí el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Si no podemos hacer esto, a los que nos oyen, a los que crean estas verdades del Evangelio, nuestro trabajo será infructuoso, será un trabajo sin valor. No podemos entregar un mensaje de salvación de vida eterna. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor. Por lo tanto, pensemos, queridos hermanos, en la salvación como un desarrollo continuo y sustentable en el poder de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque todo consejo de tu palabra se encuentra escrita en la Biblia. Te damos gracias porque podemos consultar a muchas personas, podemos consultar quizás a muchos escritores antiguos, pero tu palabra, Señor, encontramos todas tus verdades y encontramos que en realidad en tu palabra encontramos el poder de Dios. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos acompañes, y tú, sabiendo que ante cualquier situación tú nos salvarás y nos sacarás de la tentación. Amado Señor, acompáñanos y dirígenos, porque te lo pido todo en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.